Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a ver. Lectura bonus para mi querido Libra. El número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje dice, ego, miedo, cariño. Vale. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está mirando lo que es al suelo. Fíjate en todos los detalles, ¿vale? Y está vestido de negro, una señorita, ¿no? Detrás hay una figura como si fuera algo fantasmal, como si fuera, yo que sé, como una calavera inclusive podría decir. Aquí hay como una sombra con una pequeña luz, mi querido Libra, vale. Muchos de vosotros, Libra, hay algo que está pasando en sus vidas. No todo tiene que ser magia ni brujería, no. Hay un temor. Hay algo que a lo mejor de repente te da nervios. Hay algo que a lo mejor tú piensas que puede ir a peor, mi querido Libra. Y también está relacionado con algo que tú arrastras hace mucho tiempo. No es de ahora. Hay un temor, hay una duda, hay una inseguridad. Este temor, esta duda puede ser lo que es en la parte de los sentimientos, puede ser de repente en tu vida, tu salud, tu trabajo, tu proyecto. Pero mi querido Libra, recuerda que todo es energía. Si tú vives constantemente con temor, al final estás enviando un mensaje al universo que eso es lo que tú estás buscando, eso es lo que tú quieres en tu vida. Es muy importante que tú sepas cómo funcionan las energías. Y quizá de repente por eso, corazón, tú estás envuelto o envuelta en ese problema, porque tú lo estás atrayendo con la mente, Libra. El otro mensaje, mi querido Libra, nosotros somos seres humanos y como somos seres humanos, cariño, no somos invencibles. En algún momento vamos a necesitar de repente de alguien, una ayuda, un consejo, un apoyo, una conversación, una palabra de aliento, Libra. Pero siento como que muchos de ustedes posiblemente como que tienes miedo a ser criticado, a ser juzgado o de repente el qué dirán. Porque dice ego y miedo. Es como que tú no quieres que tu entorno se entere de lo que te está pasando. Es como que tú de repente piensas y me dices, Richard, si ellos se enteran que yo tengo miedo a esto, van a pensar que soy una persona débil. Si ellos de repente se enteran de que yo tengo sentimiento por ellos, van a pensar de que yo que sé, que soy una persona muy enamoradiza. Hay un temor, mi querido Libra. Corazón, mira. El amor no tiene por qué ser malo, Libra. El amor es algo precioso, es algo bonito, es un sentimiento puro. Y si tú tienes un sentimiento por una persona, cariño, siéntete bien, porque en estos tiempos, Libra, se está perdiendo el sentimiento. Entonces, esto que no sea un obstáculo para tu vida. Exprésate, da amor, sé feliz. Encuéntrate con esa persona, pide perdón o acepta el perdón de esa persona o date una oportunidad de conocer, yo que sé, nuevas historias. No todo el mundo se va a portar mal contigo, no todo el mundo va a ser como tu ex. No todas tus relaciones tienen que ser dramáticas, Libra. No. Entonces, trata de pensar en positivo, trata de recuperarte, cariño, el autoestima, el ego, la seguridad, porque este personaje mira al suelo. Es como que tienes temores, es como que te envuelve el pasado, es como que tú piensas que todo el mundo te va a pagar igual, Libra. Y no siempre es así, corazón, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Me he cambiado de lentes. Richard, pareces una ratita de alcantarilla. Sí, cariño, pero me he cambiado de lentes. Me cambió la medida. Ahora uso lo que es unas gafas progresivas.
¿Por qué, cariño? Porque cada vez que quería leer algo, tenía que ponerlo así, casi 1 metro tenía que ponerlo. Ahora ya puedo leer bien, ¿vale? Es esto. Me sale Capricornio, me sale Sagitario o Acuario, Libra, Capricornio, cariño. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver, corazón. La letra G, la letra F, la letra Q y la letra D. Muy bien. A ver, ¿qué me quieren decir lo que es el tarot Z? Te necesito poderoso, poderosa. Necesito que tú recuperes esa energía que te caracteriza, Libra. Te lo digo con todo el cariño del mundo y con todo el respeto, Libra. Tú eres una persona que ya la coquetería te sale por los poros, cariño. Una persona muy alegre, una persona que llama la atención, una persona que sinceramente tu carácter es tan bonito que mucha gente pues se enamora de ustedes. Pero por algún motivo, Libra, algunos de ustedes han cambiado su carácter. Algunos de ustedes no están siendo ustedes mismos. Y lo que hace especial a una persona es prácticamente tu esencia. ¿Por qué? Porque tienes un miedo, porque tienes un temor, porque a lo mejor de repente piensas que te van a juzgar. Tú eres una persona de buen corazón, tú eres una persona con buen carácter. No permitas que las circunstancias de la vida cambien tu esencia. Ese es el mensaje. A ver, mi querido Libra, corazón. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Muy bien. Alguno de ustedes, Libra, es como que quisieras hacer algo para un crecimiento personal en la parte económica también. O tú de repente, Libra, quieres reclamar algo que tú crees que es justo. Y siento que esa energía lo tienes ahí, latente, Libra, latente. Pero a lo mejor de repente te bloqueas. Como que te cuesta dar ese gran salto. Porque tenemos esta carta de poder. Pero recuerda que el oráculo dice ego y miedo. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? La carta del 10 de copas, al costado de la carta de la reina de pentáculos, la carta del 3 de pentáculos y cierras con la carta del rey de oros, cariño. Esta carta, mi querido Libra, representa una carta de amor, de liberación, de ser uno como quiere, ser uno mismo, y al costado la carta de la reina de oros, Libra, corazón. El mundo está gritando tener una historia contigo, estar a tu lado, convivir contigo. Si estas dos cartas que te he mostrado lo relacionamos lo que es en el amor, y tú me dices, Richard, estoy más solo y más sola que el agua, corazón. Hay muchas personas que quieren tener una historia contigo. Hay muchas personas que todavía te aman, te quieren. Entonces, no es problema del universo, es problema tuyo. Porque eres tú que a lo mejor dices, no, Richard, yo seguro que ya no me quiere, seguro que ya no me ama, seguro que no voy a tener una oportunidad. Si estas dos cartas también lo relacionamos a lo que es en el proyecto. Las oportunidades te están esperando, pero solo es cuestión que tú te atrevas a dar ese salto. Que tú digas, ahora voy a tomar, como se dice, al toro por los cuernos. Nada ni nadie podrá detenerme. Me siento poderosa, poderoso, creativo y creativa. Pero tú te pones una barrera, Libra, porque estas cartas son preciosas. Estas 4 cartas me dicen amor, fortuna, deseo, personas que quieren estar contigo, personas que quieren acompañarte en tu proyecto, en tu sueño. Pero me salió ego y miedo. Y esta carta guía dice, hace falta que Libra actúe. Actúa, corazón. Vamos a ver, ¿por qué tú estás así? Yo quiero saber, o alguien te ha hecho algo malo, o hay un bloqueo, o de repente es muy grande tu inseguridad. ¿Por qué? ¿Por qué estás así? A ver, voy a sacar una carta guía, Libra. Vamos a ver. A ver, ¿por qué mi Libra está así? ¿Por qué, corazón? A ver. ¿O no eres feliz con la persona con la cual tú estás?
o extrañas a una persona. También puede ser el caso. Si es así, cariño, tendrías que tomar una decisión. Recuerda que tú no vas a vivir 1000 años como Matusalén, cariño. Tú no vas a ser como la momia. No, ay, la momia. No sabes quién es. Mejor que no lo sepas, cariño. Mira, tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. ¿Sabes qué pasa, mi querido Libra? En algunos mazos, aquí no lo dice, ¿no? En algunos mazos, especialmente lo que es en el tarot Rider-Waite, si no me equivoco, hay un personaje en la cual está contra la pared y hay 8 bastos que lo rodean y ese personaje se sostiene solamente de un basto. Esos 8 bastos que lo rodean es la multitud, es la sociedad, es tu entorno. Y tú estás con un basto, cariño. Pero tú estás contra la pared porque tú quieres, porque son bastos. No estamos hablando de personas, no estamos hablando de humanos en la carta. En la carta te menciona que solamente son bastos. Pero es cierto que está relacionado con los humanos, pero son solamente bastos. Te está diciendo que tú tienes poder, que tú vas a poder enfrentar, porque en la carta está figurado solo como basto. Solo es cuestión que tú agarres tu basto y tumbes toda esa barrera, mi querido Libra. Entonces, Libra, tú te estás poniendo el bloqueo. Si tú no eres feliz, es porque tú no quieres. Si tú no eres grande en tu negocio, en tu proyecto, es porque tú no quieres. Porque la sabiduría lo tienes tú. Recuerda que esa persona que está con un basto, recuerda esa imagen que dice, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, mi querido Libra, nosotros también podemos llegar a ser dioses. Porque somos hijos del Padre, cariño. Somos hijos. Con esto no te digo que vayas en plan egocéntrico. Como yo soy un Dios, pues voy a retar a Dios. Ya sabes qué le pasó al ángel caído, ¿no? No, cariño. Es nuestro Padre. Y como es nuestro Padre, se merece respeto. ¿Entiendes? El karma llega. La maldición llega, cariño. Vale. Entonces, mi querido Libra, tú te estás poniendo ese bloqueo. Cuidado que la mente te esté traicionando. Cuidado que a lo mejor tú estás atrayendo lo malo, Libra. Recuerda que la brujería llega cuando uno abre las puertas. Porque recuerda la palabra libre albedrío. Si tú no crees en brujería, no te va a llegar. Pero si tú crees en brujería, sabemos que existe. Pero otra cosa que tú digas, uy, yo sí, me va a llegar, pues te va a llegar. Tú piensas, mi querido Libra, cuánta gente, que yo estoy metido en lo que es en las redes sociales, cuánta gente querrá verme hundido. Y a lo mejor lo estarán haciendo también. Pero yo siempre cuando me voy a dormir digo, Padre Todopoderoso, luego de mi oración, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Eso es lo que tú tienes que hacer, Libra. Eso es lo que tienes que hacer para que cambie todo en tu vida, para que cambie en el amor, para que cambie en el dinero, para que cambie lo que es en la salud. Pero tú tienes que decirlo, tú tienes que dar permiso, Libra. Ese es el punto. Tú te estás poniendo una barrera. Tú puedes ser feliz a tu manera, a tu estilo, como tú quisieras. Con esa persona, con ese hombre, con esa mujer. Tú puedes empezar un proyecto, un negocio, pero tú te estás poniendo una barrera, cariño. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. A ver, corazón. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Libra. Dice, 8 de tierra. Escucha. Un trabajo altamente cualificado es recompensado. Intenta aprender mucho sobre un tema determinado. Volver a la escuela. Vale. Libra. A veces te pasa, bueno, te lo digo como ejemplo, ¿vale? Yo antes cuando estaba trabajando de cocina hace 4 años atrás, cariño, pues, ¿cómo te puedo decir? Ya me desenvolvía, ¿no? Dentro de lo que cabe, ya me desenvolvía. Pero cuando a veces uno deja de estar en el terreno, en la cancha, como dicen en mi lindo Perú, quieras o no, pues nos desactualizamos, Libra. Siento que alguno de ustedes posiblemente o quieres un ascenso, que puede ser el caso, o quieres un aumento de dinero, o estás en un proyecto, ¿vale? Cualquiera de las cosas que te he mencionado, otras cosas que se me esté pasando,
Si tú quieres reconocimiento, tienes que demostrar, Libra. ¿Vale? Otra cosa que es cierto, que hay personas que entran por enchufe, que tienen una vara de oro ahí, cariño. Esa es otra historia. Esa es otra historia, cariño. Pero aquí estamos hablando de personas normales, como tú y yo. Si tú quieres un ascenso, si tú quieres dinero, si tú quieres progresar, tienes que prepararte. Y tú eres una persona inteligente, Libra. Entonces, tienes que reciclarte, tienes que hacer cursos. Eso me están diciendo con la carta 8 de tierra. No porque está en tu mente, tú eres inteligente, pero no porque esté en tu mente, Richard, yo quiero prácticamente, yo qué sé, abrir un restaurante, ejemplo, ¿no? Quiero abrir un restaurante, vale, cariño. Te pregunto, ¿sabes cocinar? ¿Has tomado café? No, Richard, no sé cocinar. Entonces, ¿cómo vas a abrir un restaurante si no sabes cocinar, cariño? Tienes que conocer al menos la base, el terreno, Libra. Richard, yo quiero ganar como ingeniero, ¿vale? Yo te pregunto, cariño, ¿has hecho algún curso? No, Richard, pero yo pienso que por mérito propio. Puede pasar, pero ya no se lleva mucho, sinceramente. Esto pasaba hace 20 años atrás. La gente aprendía lo que es una profesión, quizás por el aprendizaje, por estar en la cancha también, ¿no? Vale, se valora mucho, la experiencia se valora mucho, ¿vale? Se valora mucho. Pero Libra, vamos a ser realistas. Estamos en una época en la cual el mundo es muy competitivo, en la cual cuando tú vas a una industria, cuando tú vas a una empresa, te piden experiencia, Libra. Y si tienes título, mejor, es un plus. Esa es la realidad, Libra. Yo sé que un título tampoco te sentencia a que tú tengas éxito, porque también tienes que tener experiencia y con la práctica. Pero si tú reúnes todo en conjunto, pues las cosas te van a ir mejor y se aceleran las cosas. Libra. Cuando yo estudié cocina aquí en Barcelona, porque en Perú yo desempeñé lo que es en la industria, cuando yo empecé a trabajar aquí en Barcelona de cocina, cariño, yo me puse a estudiar cocina 2 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente si tú vas a entrar como cocinero, pues entrarías primero como lavaplatos. Esa es la realidad, si no tienes experiencia, cariño. Y poco a poco pues vas ascendiendo. Pero yo no quería pasar por ese proceso, perder tanto tiempo. Me puse a estudiar. Automáticamente entré lo que es a trabajar como ayudante de cocina, pero ya estás dentro. Con esto no digo que no quiero que se confundan las cosas. Con esto no digo que las personas que han empezado desde cero, poquito a poquito, cariño, no tengan mérito. Tienen mérito. Tienen mérito. Porque no todo el mundo tiene dinero para hacer un curso. Esa es la verdad. Tiene mucho mérito. Pero si tú tienes para hacer un curso, te puedes ahorrar todo ese tiempo que significa ese proceso para que tú escales, para que tú tengas un proyecto. A eso quiero llegar. No mezclemos las cosas. Richard está diciendo que las personas que aprenden de repente sin estudiar no tienen mérito. No, tienen mérito y mucho mérito, pero el proceso es largo. El proceso es largo, cariño. Te lo digo por experiencia. El proceso es largo. Pero si tú tienes la posibilidad de prepararte, el proceso va a ser corto. Y vas a ver los resultados más rápido, porque lo que tú quieres en estos momentos es resultados. Entonces, prepárate, ¿vale? Es esto. Vamos a ver, porque ya lo veo ya, a los haters, de verdad, me quieren. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Las características. La lectura es, cariño, no solamente para decirte, uy, Pepe Lucho te está mirando, la Lupe babea por ti. La lectura bonus es para pensar, reflexionar, meditar, para evolucionar. Vamos a ver, mi querido Libra, corazón. Actúa, actúa, actúa. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Leo, pero también puede ser un amigo o una amiga. Esta persona puede ser que tenga tatuajes, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Tiene algún tipo de problema de visión, a lo mejor utiliza gafas como yo. Algunos de ellos tienen hijos inclusive, ¿vale? Algunos. La carta de Rey de Espadas. Hay una persona de elemento aire. Al margen del signo puede ser cualquier otro signo.
que está a la defensiva contigo, mayor de 40 años, delgado con textura normal, cabello largo, puede ser que tenga canas. Esta persona, a pesar que está a la defensiva y posiblemente no hay contacto entre ustedes, esta persona te piensa, pero es cierto que últimamente se está portando como muy frío o muy fría con ustedes, ¿vale? Te enseño la cartita, corazón, pero te piensa, porque la carta de la fuerza también representa pensamientos, cariño, o pasión, o de repente tú con él o con ella tuviste algo pasional, Libra. La carta también del 2 de espadas. Existe una persona que quiere contarte algo, que quiere decirte lo que es una verdad. Pero siento que esta persona, como que alguien le presiona y le dice, ni se te ocurra. Pero esta persona quiere decirte algo. No supera los 30 años. Piel blanca, cabello negro, puede ser que se pinta el cabello también. Le gusta vestirse de negro o está de luto. O a lo mejor, cariño, es una chica o un chico gótico, también puede ser. Vive en lo que es en una isla o en un terreno donde el terreno es árido. No veo muchos árboles por ahí. A lo mejor en mi barrio, cariño, en Perú, puede ser. Mi barrio en Perú, corazón, ¿vale? Yo vivo lo que es allí en un pueblito donde no llueve mucho y no hay árboles. No sé qué pasa con Perú, se lo digo así abiertamente. A ver si me escucha alguna autoridad, a ver si me escucha Dina, cariño. No sé qué pasa con Perú, que tienen ese concepto erróneo, que piensan que una ciudad se ve bonito cuando todo es cemento. No sé qué pasa. Cada vez que hacen unas obras así, yo le he visto, ¿vale? En mi pueblo también, eliminan todos los árboles. Y no se dan cuenta que el árbol da sombra. Cuando hay árbol, prácticamente la temperatura es más agradable. Es el pulmón, menos alergia, menos contaminación. Hay vida. Pero no sé qué pasa. Yo desde aquí envío un mensaje a mi pueblo, al pueblo peruano. Planten un árbol. Planten un árbol de verdad a las municipalidades. No cometan ese error de que no, vamos a poner una vereda, vamos a poner una pista, una obra, todos los árboles que están alrededor los cortan. No, no hagan eso. No hagan eso porque los árboles también nos conectan en la parte espiritual. Cuando tú estás estresado o estresada, abraza un árbol y vas a ver cómo desconectas todo. Entonces, gobierno peruano, dejen de cortar los árboles y en cada municipio, en cada pueblo, incentiven para tener más árboles, especialmente en mi pueblo, ¿vale? Porque hace falta. Y Chimbote también. Y Lima, y Trujillo, y Chiclayo. No, la costa de verdad. Muy bien. Puede ser que muchos de vosotros también, mi querido Libra, están lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Capricornio. Hay alguien que se divorcia o hay alguien que quiere hacer un cambio radical en su vida. Bendiciones, corazón. Libra. Yo sé que es tu vida y tú puedes hacer con tu vida lo que te plazca, cariño. Pero también imagínate que soy tu padre, tu madre, tu hermano, el pesado que siempre te está aconsejando, cariño. Como dijo Susy Díaz, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Creo que fue la única congresista coherente y honesta que he conocido, de verdad, ¿vale? En Perú digo, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Sé feliz, porque el tiempo no lo tenemos comprado y tú no vas a vivir tantos años. Esa es la realidad, Libra. Entonces, disfruta. Besitos, corazón. Te quiero mucho. Y viva Susy Díaz.